Todas las razas, todas las civilizaciones, todos los continentes, todos los momentos de la historia y particularmente el actual siglo XXI, se encuentran lastrados por el esclavismo. Pero hoy nos vamos a centrar en los siglos XVII a XIX y en el esclavismo de africanos en su trayecto de África a América, porque también están por el Índico. Pero nos centraremos en el americano. Un momento en el que se gesta el hecho esclavista de la forma que hoy es generalmente conocido. Así, debemos ser conscientes que en África, mucho antes de las primeras incursiones europeas para la adquisición de esclavos, la esclavitud era una institución corriente, siendo que de tiempo inmemorial existía un comercio interno de esclavos que cubría las distintas necesidades militares y económicas de los propios pueblos subsaharianos y muy especialmente del mundo musulmán, siendo que si la guerra fue la principal fuente de sometimiento, no es menos cierto que existió otra multitud de razones para la misma, entre las que estaba el pago de deudas, el castigo por crímenes o el sometimiento por hambre. Esa tradición, que no era ni mejor ni peor que la existente en otros lugares de la tierra, daba varias categorías a la situación de los esclavos. Y esa tradición, ya en los siglos centrales del trasiego esclavista a América, los reyezuelos locales no se encontraron al margen del tráfico, sino que bien al contrario tuvieron la necesaria habilidad para aprovecharse del incremento del negocio, que si hasta la fecha se había centrado en el tráfico transsahariano, encontraba en el tráfico atlántico un incremento que alcanzaba dimensiones por ellos desconocidas. Los reyezuelos locales actuaban en nombre propio suministrando el material humano que les era demandado y lo hacían como buenos conocedores del mercado, obligando la adquisición conforme a sus necesidades y quedando en segundo término la voluntad del demandante, que debía conformarse con lo que le era suministrado. Así, el número de mujeres esclavizadas no era proporcional al de hombres, y en cualquier caso su precio era considerablemente superior. Pero la esclavitud estaba ligada inexorablemente al trabajo. Era la mano de obra no cualificada que atendía a los menesteres de menor entidad, y en algunos lugares, como había sucedido en Roma anteriormente, otros de calidad que tenían relación, por ejemplo, con la educación de los niños, y siempre presente estaba la manumisión, que hacía que antiguos esclavos llegasen a tener el poder económico suficiente para hacerse con otros esclavos. En el mundo musulmán, la cosa es distinta. Parece que había un trato algo diferente al de Roma. Aunque nos encontramos con generales del ejército como por ejemplo Tariq, conquistador de España, no es que fuese negro, es que era esclavo, no era negro. Tariq, que era liberto de Musa ibn Nusair. Así, conviene que para interpretar el hecho de la esclavitud nos deshagamos de los juicios primeros que tengamos sobre la misma. En principio, se trató de una medida piadosa para con los vencidos en la guerra, blancos, negros, amarillos, del color que fuere, que en lugar de ser ejecutados pasaban a la condición de esclavos, lo cual era un evidente avance con el momento anterior. En la Edad Media y hasta la caída de Constantinopla en poder de los turcos el año 1453, la economía de Occidente estaba preocupada por los suministros que tradicionalmente venían del Mediterráneo oriental y que desde principios de siglo se había resentido muy notablemente. Escaseaba el cereal, escaseaba el azúcar, escaseaba el oro. Y Portugal, libre ya de la reconquista, se volcó en África en busca de estos recursos. Los tratantes europeos obtenían la inmensa mayoría de esclavos mediante la compra o negociación con los jefes locales, mercaderes o nobles. Los africanos, que proporcionaban la mayoría de esclavos a los europeos, los conseguían como en la antigüedad mediterránea o en el medievo europeo. Primero, como resultado de las guerras. Segundo, como castigo a las personas afectadas. Tercero, por la pobreza que obligaba a vender los propios hijos o hasta venderse uno mismo.
y cuarto por secuestro, tan frecuente entre los africanos como raro entre los europeos. Y en la Edad Moderna, en particular a partir del siglo XVIII, la mercancía empleada para pagar esos esclavos representaba 2/3 del costo del equipamiento que utilizaba el esclavista. La mano de obra que debía cubrir la esclavitud negra en un principio era limitada. Fue a partir del siglo XVIII, tras la Guerra de Sucesión en España, cuando el tráfico atlántico llegó a alcanzar cifras de auténtico escándalo. Así, Minas Gerais, en Brasil, acabaría recibiendo hasta 2 millones de esclavos entre 1720 y 1810, siendo que, contrariamente a lo acaecido en las colonias europeas, gran parte de ellos fueron manumitidos y se mezclaron con la población no negra. El desarrollo de la minería de oro en Brasil estaba intervenido directamente por Inglaterra, que desde su separación de España, de Portugal, en 1640, y como sucedería en el resto de España en 1808, ya era en rigor colonia británica. Pero también en rigor las Antillas Menores, como Barbados, San Kitts, Antigua, Santa Lucía, Martinica y Guadalupe, eran las principales sociedades esclavistas del Caribe. Mediado el siglo XVIII, la Jamaica británica y el Santo Domingo francés se habían convertido en los mayores y más brutales centros de explotación, acumulando un volumen de esclavos que rivalizaba con el de Brasil, siendo que geográficamente se trata de dos regiones absolutamente incomparables, y acumulando unos índices de mortandad y de baja natalidad sin parangón, consecuencia de los abusivos sistemas de trabajo que llevaban a los esclavos a la extenuación. El alto índice de defunciones y la baja natalidad posibilitó que en 1750 el Parlamento británico diese libertad al comercio de negros como esclavos desde y hacia cualquier parte de África entre Sallé, en el sur de Berbería, y el Cabo de Buena Esperanza a todos los súbditos del rey de Inglaterra. Y como consecuencia, en 1754 las colonias británicas tenían una mayoría absoluta de población esclava, y los puertos de Londres y de Bristol eran los más importantes del mundo en el desarrollo de este comercio. Entre 1756 y 1763 tuvo lugar la Guerra de los 7 Años. En el curso de la misma, el comodoro Augustus Keppel tomó para Inglaterra Gorée, en el África Occidental, a los franceses, otro puerto de embarque esclavista de primer orden que daba así al servicio de Inglaterra. Se estaba desarrollando una guerra comercial de envergadura en la que Inglaterra, Holanda y en menor medida Francia y Suecia tenían especial interés, poniendo a su servicio las flotas piratas que atestaban los mares. Pero la labor había empezado antes, y en 1553, 2 siglos antes, salía de Londres, rumbo a África, los primeros barcos ingleses que inaugurarían el largo y tortuoso camino de la esclavitud negra en manos de Inglaterra. Y 9 años después, conjugando a la perfección la piratería con la trata de esclavos, el pirata Hawkins, en defensa de los intereses económicos de la corona británica, robaba y vendía subrepticiamente de contrabando un pequeño grupo de esclavos africanos. De los esclavos blancos, que también tuvieron su significación muy importante, de los esclavos blancos se encargarían otros funcionarios de la corona británica. En 1600 fue creada la Compañía Británica de las Indias Orientales y 2 años después la VOC, o Compañía Holandesa de las Indias Occidentales. Ambas con un carácter mercantil y militar. Se trataba de sociedades por acciones, siendo que la VOC la primera a nivel mundial que hacía público su balance y con capacidad para declarar la guerra, acuñar moneda, firmar tratados y establecer colonias. La acción combinada de piratería y esclavismo era de gran rendimiento para Inglaterra y también para Holanda, que en 1625 tomó Bahía por breve tiempo y en 1630 tomó Pernambuco, donde instaló importantes plantaciones e ingenios azucareros con mano de obra esclava, lo que provocó la creación de una poderosa colonia en la zona para
lo que destinó como gobernador al conde Mauricio de Nassau, descendiente de Guillermo de Orange, que sin embargo no pudo mantener la colonia ante el empuje de Portugal, que resolvió favorablemente la situación expulsando a los holandeses. Para 1669, la VOC era la empresa privada más rica en la historia de la humanidad, con más de 150 buques mercantes, 40 buques de guerra, 50.000 empleados, un ejército privado con 10.000 soldados y ganancias del 40% sobre la inversión inicial. La edad de oro de la piratería y el esclavismo había llegado de la mano de holandeses e ingleses. En 1629, el pirata Piet Hein, almirante de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, aliado con Moisés Cohen Henríquez, capturaba la flota de La Plata, de España. En 1630, 56 navíos al mando de Diederik van Vandenburg y Hendrik Long tomaban Recife. En 1635 tomaban el fuerte Nazaret y en 1637 Mauricio de Nassau consolidaba la colonia e intentaba retomar Salvador de Bahía. Y en 1634, la conquista de Curazao en el Caribe venezolano significó, además de la presencia holandesa en el Caribe venezolano, la formación de un conglomerado de plantaciones azucareras que en 10 años absorbió la importación de unos 30.000 esclavos africanos que cruzaron el Atlántico transportados por esclavistas holandeses. Y esa actuación fue increciendo hasta producirse una gran conjura que abarcaba los territorios del Perú, de Colombia y de México, una conjura que ocasionó la intervención de la Inquisición, que no perseguía casos de piratería y de contrabando de esclavos, sino tan solo asuntos de fe. La cuestión de un auto de fe como el del 23 de enero de 1639 nos llama profundamente la atención tanto por el número de condenados a relajación como por el número de procesados. ¿Qué es lo que estaba pasando? Los documentos inquisitoriales solo hacen de mención a la cuestión de la heterodoxia de los reos y no a otras cuestiones. Pero es menester realizar un análisis del por qué un auto tan numeroso, y ello nos dará respuesta no solo a lo que se nos plantea en 1639, sino a las cuestiones anexas o prioritarias que sucedían y provocaron al fin la celebración de este auto de fe. Es el caso que en el siglo XVII la colonia judía de Ámsterdam mantenía muy cercanas relaciones con sus correligionarios establecidos en América, al tiempo que colaboraba muy directamente con la piratería a través de la Compañía de las Indias Occidentales, creada en 1623 a imagen y semejanza de la Compañía de las Indias Orientales, de 1602, donde tenían intereses de primer orden, y con la que consiguieron asientos en Extremo Oriente e intentaron conseguir asentamientos también en América. Es también el caso que la mayoría de los procesados en Lima, la Inquisición no efectuaba una acusación sin estar en la certeza de la culpabilidad del imputado, inquirida con anterioridad a su detención, estaban relacionados de forma más directa que indirecta con las actividades llevadas a cabo por la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, financiadora de las actividades de los piratas. En torno a estos hechos, en Lima se produjo lo que fue conocido como Complicidad Grande, una conspiración política orquestada por los criptojudíos en connivencia con la piratería anglo-holandesa. La Complicidad Grande fue descubierta el 2 de abril de 1635, cuando fue detenido Antonio Cordero, que formaría parte como reconciliado en el auto de fe de 1639, sin recibir otro castigo que el destierro. La trama incluía familiares de la Inquisición como Ambrosio Morales y como el capitán Martín Morata, empleado de confianza del virrey, y su núcleo familiar, que como el de los principales implicados formó parte del proceso, en que acabaron procesadas 160 personas. La Complicidad Grande pudo tener lugar gracias a que los judaizantes acumulaban gran poder económico y logístico, lo que les permitía controlar de manera cuasi mafiosa la actividad comercial en Lima, donde los comerciantes que no pertenecían a su comunidad se veían obligados a efectuar transacciones que pueden ser entendidas como vejatorias.
Pero no era solo el comercio lo que a lo que aspiraban. Sus contactos les permitía incluso aspirar a controlar algún almacén de interés militar, aunque de forma casi milagrosa no llegaron a alcanzar ese extremo, ya que, según relata José Toribio Medina, de conformidad con los holandeses, pretendían volar la ciudad. Manuel Bautista Pérez, que acabaría siendo relajado al brazo secular, había amasado una de las más importantes fortunas del Perú gracias al tráfico de esclavos, siendo directa su relación con la VOC. Estamos hablando de una intrincada acción que se desarrollaba a la vez en varios frentes, el económico, el militar y el de las ideas. Y la esclavitud era para la corona británica, según declaraban en documentos de 1663, conforme nos relata Eric Williams, era la fuerza y el músculo de este mando occidental. Toda la operación marítima, comercial y de piratería estaba dirigida por piratas británicos, adscritos a la administración británica. Tal era la Company of Royal Adventurers, encargada de comerciar en África los productos manufacturados en Inglaterra, desde armas hasta textiles o herramientas de todo tipo, con un contrato que, concedido en 1663, debía tener una validez de 1000 años, periodo que se vio drásticamente acotado 9 años después, cuando se creó la Compañía Real Africana, como monopolio para la trata de esclavos. Pero ese monopolio duraría solo 25 años, cuando el tráfico de esclavos fue reconocido como un derecho fundamental y natural de los ingleses. Si bien no de todos los ingleses, porque miles de ellos fueron protagonistas del hecho esclavista, sí, pero no como traficantes, sino como traficados. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.